A lo largo de todos los episodios que he subido en este podcast, en Cuaderno de Entrenamiento, he hablado de cómo entrenar en casa, de cómo entrenar con poco material, de cómo hacerlo en un gimnasio, de qué parámetros tocar para, por ejemplo, optimizar la ganancia de músculo, la ganancia de fuerza, la pérdida de grasa, todas estas cosas. Hoy, más en concreto, me quiero centrar en algo diferente. Quiero hablar acerca de los beneficios de dejar de entrenar. Y esto, aunque suene un poco raro, es cierto. Es decir, no solamente nos tenemos que centrar en la parte de, oye, hay que hacer ejercicio físico, hay que entrenar, hay que tener un buen programa, sino también, de vez en cuando, tenemos que centrar la otra parte en necesito descanso, necesito recuperación, necesito hacer un parón, y porque deje de entrenar ciertos días o alguna semana, pues no va a pasar absolutamente nada. De hecho, va a ocurrir todo lo contrario. Puede que incluso cuando vuelva a entrenar, mejore más rápido, esté más motivado e incluso salga de un estancamiento. Así que vamos a hablar un poco acerca de este tema. Como siempre, yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí, también en lifters.es, donde cada semana comparto un mail con más contenido que no vais a encontrar ni por aquí ni tampoco en redes sociales. Así que si quieres recibir esos mails en los que cuento cómo entreno, diferentes técnicas, alguna estrategia un tanto diferente que vais a poder aplicar y que son cosas sencillas que os van a ayudar a entrenar mejor, bueno, pues apuntaros por ahí en lifters.es y os envío directamente ese mail de bienvenida. Y lo dicho, este tema llevaba tiempo queriendo tratarlo porque es cierto que todos los años me encuentro con las mismas situaciones, personas que se van de vacaciones y me hacen preguntas muy parecidas. Oye, Iván, yo me voy de vacaciones ahora 15 días, 10 días, 20 días y necesito seguir entrenando porque si no voy a perder masa muscular, voy a perder condición, voy a perder tono muscular, todas estas cosas. Lo cierto es que no ocurre nada de eso. A ver, sí que es cierto que si yo, por ejemplo, paro de entrenar durante 15 o 20 días, pues un poco de tono muscular voy a perder, pero no significa que la masa muscular se vaya a esfumar así, como por arte de magia. Tampoco significa que yo vaya a perder mucha condición física, ni mucho menos. Normalmente lo que recomiendo en estos casos es, oye, pues disfruta de esas vacaciones, disfruta de esos momentos, porque también son momentos en los que tenemos que desconectar un poco de la rutina habitual y está bien. O sea, no solamente centrarnos en decir, oye, tengo que entrenar, tengo que hacer cardio, tengo que hacer mis comidas. Bueno, pues está bien de vez en cuando romper un poco esa rutina que nos puede gustar, que podemos estar súper adaptados a ella, todo eso, pero está bien salir de eso de vez en cuando. Y como digo, no vamos a perder masa muscular, no vamos a perder fuerza tampoco. Es verdad que al principio, cuando retomemos la rutina, pues vamos a notarnos como un poco aletargados, en el sentido de que quizás no movemos tanto peso, quizás nos sentimos como un poco torpes a la hora de realizar ciertos ejercicios, pero es sencillamente porque venimos durante mucho tiempo de hacer un esquema de entrenamiento muy fijo y hemos pasado a directamente descansar o desconectar por completo. Entonces, en este caso, es normal que yo, al volver a hacer un ejercicio, bueno, pues necesite cierta adaptación. Y por eso, después de un descanso, lo que recomiendo es sencillamente ir adaptándonos al peso que estábamos moviendo o a los ejercicios que estábamos realizando. O sea, no tiene ningún sentido decir, bueno, pues si yo movía 100 kilos en sentadilla, directamente el primer día después de las vacaciones voy a poner esos 100 kilos. Yo empezaría con menos, empezaría poco a poco y luego sí que es probable que se dé algo muy paradójico y es que en cuestión de 2 o 3 sesiones nos notemos con mucha más energía y con mucha más fuerza. Y os cuento mi caso en particular. Yo, a lo largo del tiempo, tengo que dar las gracias porque no he tenido ninguna lesión grave que me haya imposibilitado entrenar durante muchos meses. Es verdad que he tenido ciertas molestias, algunas más o menos graves, que han hecho que tenga que adaptar el entrenamiento, pero aún así, por ejemplo, la que peor recuerdo, una tendinitis que tuve del supraespinoso en el cual no podía casi ni mover el brazo, me imposibilitó hacer un montón de movimientos, un montón de ejercicios, casi se podría decir dejar de entrenar por completo. Pero lo cierto es que después de muchísimas semanas de recuperación volví al entrenamiento. Es verdad que lo tuve que adaptar, tuve que ir poco a poco, con muy poquito peso. De hecho, empecé haciendo de nuevo press de banca, press de hombros, todo esto simplemente con la barra, sin nada de peso adicional. Y luego, con el tiempo, fui incrementando poco a poco ese peso que estaba moviendo. Como por ejemplo cuando una persona empieza a entrenar, que empieza simplemente con la barra o que empieza con unas mancuernas chiquititas, bueno, pues en este caso yo empecé igual, como si empezara de nuevo, prácticamente. Bueno, pues lo curioso de todo esto es que, claro, una persona que empieza,
Pues lo más probable es que para ir de 0 a 100 tarde X meses. Bueno, pues a mí me costó una cuarta parte de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya llevaba muchos años entrenando, porque ya estaba muy adaptado y es verdad que aunque tuve un parón de varios meses en los cuales no podía hacer ciertos ejercicios que involucrasen el hombro y su articulación, bueno, pues cuando volví, en pocas semanas, fui capaz no solamente de mover los pesos que había movido previamente a esa lesión, sino que además pude superarles con creces. Y esto me ha pasado muchas otras veces con otras molestias o con otras lesiones que tampoco han sido de gran magnitud, pero sí que es cierto que con personas con las que he trabajado, bueno, pues ha pasado esto. Venimos entrenando durante muchos años, tenemos que parar porque de repente surge una molestia o una lesión, nos imposibilita hacer ciertos ejercicios para algunos grupos musculares y cuando volvemos, pongamos que a los 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea, es cierto que al principio nos cuesta un poco adaptarnos, parece que la cosa va lenta, parece que todo el trabajo que hemos hecho previamente no ha servido de nada, pero en cuestión de pocas semanas nos damos cuenta de que empieza a aumentar otra vez el peso, las sensaciones son buenas y de repente superamos las marcas que teníamos antes de dicha lesión. Así que si nos vamos al mejor de los casos, si nos vamos al ejemplo de una persona que se va de vacaciones y no está lesionada, no está, por ejemplo, con una molestia que le imposibilite hacer ciertos ejercicios, en este caso lo que tenemos es un escenario en el cual cuando recuperemos la rutina, después de esos 15-20 días, o una semana simplemente, que muchas veces nos agobiamos por descansar una semana, bueno, pues imaginad una semana, 7 días, después es cierto que al principio puede que nos cueste un poco retomar esa rutina porque venimos de desconectar un montón, yo por lo menos desconecto bastante durante las vacaciones, durante esos periodos y luego parece que cuesta un poco arrancar, pero pasada esa etapa en la cual ya digo que parece que hay un poco más de fricción, después el peso va subiendo solo y normalmente mejoramos las marcas que teníamos. Hay algunas preguntas que me llegan con respecto a esto, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que parar? A ver, no es que haya un tiempo específico, pero sí que es verdad que si por ejemplo tenemos 15 días de vacaciones, yo lo que recomiendo es sencillamente disfrutar de ese tiempo, disfrutar de esas vacaciones y no complicarse la vida con decir, oye, voy a buscar un parque para entrenar o voy a buscar un gimnasio y alquilo el servicio por días o lo que sea. Sencillamente disfrutamos y cuando volvamos otra vez al día a día, bueno, pues recuperamos la rutina sin ningún tipo de problema. Así que no es que haya un tiempo específico que tengamos que parar. Luego, otro punto, y este sí que es bastante interesante, es cómo debería ser la dieta. Bueno, pues en estos casos tampoco recomiendo centrarse mucho en decir, oye, voy a comer muy poco porque claro, no estoy haciendo ejercicio físico, no estoy entrenando, con lo cual voy a engordar, voy a ganar grasa. No suele ocurrir esto. De hecho, tenemos que pensar que, por ejemplo, en una etapa de descanso, de recuperación, como puede ser esto, normalmente tenemos que centrarnos en otros dos aspectos básicos, como son el sueño, o sea, las horas que descansamos por la noche, cómo nos levantamos, qué energía tenemos, y también la nutrición. Al final, el mayor gasto energético se lo lleva la tasa metabólica basal. Y esto quiere decir que tú, por ejemplo, aunque vayas a entrenar a un gimnasio y estés ahí 45 minutos con mancuernas, con máquinas o con lo que sea, realmente las calorías que estás quemando son muy poquitas en comparación con esta tasa metabólica basal que se lleva la gran mayoría. Por lo tanto, no habría que cambiar la dieta mucho, tendríamos que seguir cumpliendo con un mínimo de proteínas, tendríamos que cubrir también el tema de las grasas y por supuesto los carbohidratos también serían importantes. Porque imaginad el caso en el que, por ejemplo, yo paro 2 semanas y de repente empiezo a comer muy poquito, descanso muy mal, bueno, pues lo más probable es que cuando termine estas 2 semanas me noté mucho peor, pero precisamente por esto, porque además de que he dejado de entrenar, me he alimentado muy mal, por debajo de mis necesidades y además he descansado muy mal. Así que bueno, es otro tema que podría hablar en otro episodio, pero bueno, comentadme si os interesa o si no os interesa. Y luego hay otras cuestiones también, como por ejemplo, si es bueno hacer entrenamientos con el peso corporal, si es bueno salir a hacer cardio. A ver, del tema de hacer cardio hablé ayer en el episodio de Café y Hierros, así que si os interesa ese tema, bueno, pues hablé del cardio en zona 2, porque lo considero una buena opción para la mayoría de personas, etcétera. También comenté cómo lo planteo yo, algunos beneficios, entonces bueno, podéis escuchar ese episodio en Café y Hierros. Pero al tema de si es bueno hacer entrenamientos con el peso corporal, volvemos a lo mismo. Se pueden hacer entrenamientos con el peso corporal, pero tampoco es que tengamos que centrarnos mucho en ello, principalmente porque estamos en una etapa de desconexión, de centrarnos en, por ejemplo, disfrutar del viaje, de la experiencia. No tenemos que estar pensando continuamente en, mira, voy a hacer este entrenamiento con el peso corporal porque si no voy a perder masa muscular, voy a perder fuerza.
Lo podemos hacer si nos apetece en un momento dado porque encontramos un parque y nos apetece hacer ahí unas dominadas, hacer unas flexiones, hacer unas pistol squat, lo que sea. Pero si surge, si se da el caso, si se da el momento, si no, no pasa absolutamente nada. No hace falta que estemos cuadrando exactamente los días que tenemos que entrenar, ni por ejemplo qué entrenamiento vamos a hacer en ese periodo de descanso. Porque como digo, no vamos a perder nada de músculo, no vamos a perder nada de fuerza, quizás nos notemos un poco flojos a la vuelta, pero es algo totalmente normal. Y lo habitual es que con el paso de los días no solamente recuperemos la condición que teníamos previamente, sino que incluso la mejoremos. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento, hablando un poco acerca de los beneficios de dejar de entrenar de vez en cuando, de parar, de descansar, de desconectar y disfrutar un poco también de, por ejemplo, esos periodos de vacaciones. Espero de verdad que este episodio os resulte de ayuda, sobre todo si estáis en esa situación o si, por ejemplo, de aquí a unas semanas se os presenta dicha situación. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuchéis. Os recuerdo que dejo nuevo los enlaces de interés en las notas del episodio, tanto a mi web como a la newsletter en lifters.es. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.